Y bueno, les estaba mencionando, ¿no? Muchas cosas que estamos realizando en nuestra vida cotidiana, y ¿estás de acuerdo que muchas de las que hacemos requieren un esfuerzo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y bueno, ahora que acaba de terminar el ciclo escolar y que muchos terminaron, seguramente algunos se graduaron, pues requirieron de esfuerzos, ¿no? Requirieron desvelarse, quizás ya a lo mejor en un nivel pues profesional, en la preparatoria, y bueno, algunos quizás alcanzaron menciones honoríficas. Obvio, también creo que terminaron su escuela los niños de primaria, kinder. Bueno, gracias y gloria a Dios, ¿no? Pero todo esto requirió de un esfuerzo, ¿sí? O quizás, pues, planeas o has estado planeando durante años el poderte ir de vacaciones. Y bueno, ¿qué ha requerido esto? Bueno, ha requerido que trabajes más por alcanzar ese tipo de objetivo, que ahorres, que planees, que veas, no sé, a lo mejor cuánto cuestan los viajes, etcétera, todo lo que requiere para que tú pases un tiempo de descanso. ¿Y qué requiere eso? De un esfuerzo, de una planeación. Pasaría lo mismo, a lo mejor si, no sé, estás limpiando quizás un terreno, por ejemplo, pero de repente te encuentras con una piedra de dimensiones tremendas, ¿no? Ahí requieres mucho más esfuerzo. ¿Y qué es lo que necesitas para remover esa piedra? No la vas a empujar, ¿verdad? Jamás lo vas a lograr. En este caso, bueno, vas a requerir a lo mejor que contrates un servicio de maquinaria para poderlo hacer y poder alcanzar ese objetivo que te has propuesto, ¿no? Para pues para el propósito que vas a querer, no sé, construir algo. O bueno, a lo mejor si eres creyente, eres nuevo en la fe, o a lo mejor ya no tan nuevo, quizás quieres mejorar tu vida devocional, ¿no? Quieres mejorar tu vida devocional y no lo has logrado aún. ¿Y qué ha requerido esto? Bueno, a lo mejor requiere que te acerques a un hermano que sea maduro en la fe, que te explique, a lo mejor que te sugiera algún recurso. Y de esta manera, bueno, te vas a tener que esforzar un poco en ser más disciplinado en estas áreas, ¿no? En el área espiritual. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos solucionar nuestra vida en base a nuestros propios esfuerzos y en base a nuestra propia opinión. Y pudiéramos a veces llegar a frustrarnos, pues queremos hacerlo bajo nuestros propios estándares, creyendo que llegaré a alcanzarlo porque me siento autosuficiente, porque lo quiero hacer bajo mi propia sabiduría y a veces queremos agradar a Dios en base a esto, ¿no? Muchas veces venimos aquí a la iglesia, escuchamos la palabra y córrele, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cumplimos, porque creemos que eso es lo suficiente para nosotros. Y ya. Y esto es lo que el día de hoy, por medio de este salmo, el Salmo 39, David nos quiere mostrar algo. Este Salmo 39 es un salmo de lamento asignado al director del coro, a Jetudún, quien fue elegido por David para dirigir el culto público de Israel. Esto lo podemos encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 16. Y de acuerdo con algunos comentaristas, este Salmo 39 podría estar conectado con el Salmo 38, es decir, un salmo anterior, y donde nos muestra que David se esfuerza por guardar silencio ante una situación que no nos detalla, pero recordemos que David era el rey de Israel y sabemos que él tenía enemigos. Quizás, no sé, estaba viviendo las consecuencias de su pecado, estaba viviendo, a lo mejor, no sé, podría ser, ya ven que uno de sus hijos quería destronarlo de su reino. Bueno, en realidad no lo sabemos porque podemos intuir algunas cosas, no lo sabemos porque no nos describe con exactitud la situación.
o las situaciones, pero podemos ver la necesidad en David de la misericordia de Dios. Eso sí lo podemos ver. Y tenemos que entender que Dios nos otorga su misericordia cuando confiamos y experimentamos su amor a través y muchas veces de la corrección. Y es que así es que tenemos y obtenemos su consuelo, ¿no? A veces de la disciplina que Él aplica a nuestra vida. Y en esta primera sección de mi mensaje quiero que veamos cómo es que el salmista está describiendo una situación en la que está luchando por mantener su integridad. Así que el mensaje del día de hoy se llama mi propia justicia no es suficiente, necesito de la misericordia de Dios. Repito, mi propia justicia no es suficiente, necesito de la misericordia de Dios. Y para este primer punto voy a leer los 3 primeros versículos y este punto se llama David busca la santidad. Y dice la palabra, yo dije, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con mordaza. Mientras el impío esté en mi presencia, enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Ardía mi corazón dentro de mí. Mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua. Y bien, como les estaba mencionando, a veces, y bueno, casi la mayoría de todas nuestras áreas de vida necesitamos un esfuerzo. Incluso en la manera de que nos comportamos requerimos que nos esforcemos. A veces venimos de un contexto no muy agradable y desarrollamos a veces una forma de hablar un poco brusca, ¿no? No somos afectuosos, a veces somos groseros, pero tenemos y sabemos que comportarnos bien siempre va a traer beneficios a nuestra vida. El saludar, el ser corteses con las demás personas, etcétera, ¿no? Y siempre un buen comportamiento va a hablar bien de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Creyentes y no creyentes pueden opinar lo mismo. ¿Estamos ahí? Ok. Pero podemos estar buscando formas en las cuales mostrar que guardamos nuestro buen proceder. ¿Por qué? Porque nos conviene, ¿no? A veces cuando estamos, dicen por ahí, estamos en campaña, estamos ahí pretendiendo a la novia, pues nos sale el mejor comportamiento habido y por haber, ¿no? Entonces, pero bueno, y eso va a hablar bien de nosotros. Vamos a obtener un objetivo por el cual lo estamos canalizando de esa forma, por decir algo, ¿no? Pero en estos 3 primeros versículos, David determinó guardar su lengua para no pecar. Así que decidió no quejarse ante un pagano, ante un incrédulo. Y como lo mencioné con anterioridad, no nos describe la situación exacta por la cual estaba viviendo David, pero él quiere guardar silencio para que no escucharan su lamento, para que no escucharan su queja. Y estaba allí, no sé, un impío, un enemigo, no lo sabemos, y seguramente tendría argumentos para dar ocasión si él hablaba. Así que David, tratando de quedarse callado, porque su mayor preocupación era pecar, y dice este versículo 1. Dice, dije yo, guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca como con mordaza. Y fíjate cómo dice la nueva versión internacional. Me dije a mí mismo, mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta, me abstendré de pecar con la lengua, me pondré una mordaza en la boca. Y así como David quería callarse, evitando que de su boca salga una queja, que saliera de su boca algo que pudiera escucharle esta otra persona que estaba atestiguando, no sé, su queja y poder argumentar en contra de él, nosotros deberíamos de ser vigilantes de caer en esta situación, sobre todo cuando la persona con la que pudiéramos estar hablando
usa un comentario que nosotros hablamos, algo que nosotros hablamos, y pueda hablar en contra de nosotros, y sobre todo si se trata de una queja. Y más al rato voy a poner un ejemplo que es muy, a veces nos sucede mucho con esto, ¿no? El libro de los Proverbios, por ejemplo, nos enseña que es sabio callar. Y es sabio callar a veces cuando no tenemos o no sabemos qué contestar, cuando no sabemos qué argumentar, ¿no? Dice que el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21-23. Y nosotros sabemos que los pecados de la lengua son grandes pecados. Eso es lo que nos dice la epístola de Santiago, ¿sí? Y nos dice en esta epístola que este pecado de la lengua son como chispas de fuego, que las malas palabras a veces se esparcen y causan un gran daño. Muchas veces cuando hablamos nos damos cuenta que ese comentario que hicimos, un comentario obviamente pues un mal comentario, o a lo mejor fuera de contexto, algo que se pudiera malinterpretar, en vez de traer una aportación, se vuelve un gran problema. No sé si te sucede a veces que puedes cometer un comentario, como les decía, mal dicho, y a veces ese comentario te lo regresa, ¿no? Es que tú dijiste esto, es que tú dijiste el otro. Y David está en esta situación parecida. Algo le está quejando y quiere cuidar lo que está hablando. Él quiere guardar silencio, es decir, se está esforzando, como nos estaba mencionando, ¿no? Quiere poner una mordaza en su boca. Él se había comprometido consigo mismo lo que quería hablar, guardar silencio, es decir, no proferir palabras que lo pudieran comprometer. Él quería controlar su lengua y dice que amordazó su lengua. Y para un poquito de contexto referente a esto de amordazar, ¿qué es una mordaza? Es un aparato que se coloca en el hocico de un caballo y con poder lograr dominarlo, ¿no? Darle dirección. De eso más o menos nos está hablando esta figura acerca de amordazar nuestra boca, de que cuidemos, de que tengamos control sobre lo que nosotros estamos hablando. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Pues le damos rienda a lo que hay dentro de nuestro corazón, ¿no? Y salen, ¡pum!, bien injundiosos para poder hablar. A veces nos adelantamos cuando hablamos acerca de algún tema o algo, y ahí viene el error, ¿no? Y el versículo 2 continúa diciendo: enmudecí y callé, guardé silencio aún acerca de lo bueno, y se agravó mi dolor. Y sucede que el no querer hablar inclusive de lo bueno, ya que puede esto ser utilizado o mal utilizado, por la persona, en este caso de David, por un impío. Y el impío no solo es una persona malvada, puede ser uno creyente. Bueno, a los ojos de Dios es una persona malvada, ¿sí? Y a veces hasta un mismo creyente, en su corazón se propone el descalificarnos, ¿no? A veces sucede que puede proferir o usar más bien esas palabras que nosotros dijimos para poder descalificarnos. Y llega a suceder que nuestros mejores esfuerzos por ser diligentes, el querer ser sabios, queremos callar. Y llega a veces la desesperación. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que tenemos razón para argumentar, pero en nosotros, por ese esfuerzo, nos desesperamos. Y eso provoca muchas veces que se empeoren las cosas. Y bueno, hay un mal efecto de esto en nuestro corazón al hacer este esfuerzo y verdaderamente poder quedarnos callados, pero esto nos hace sentir en desesperación y llevarnos a la búsqueda de Dios, El Salmo 37:7 nos menciona: confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Y muchas veces no sucede esto, más bien somos tardos para quedarnos callados. Dice: no te irrites a causa de lo que
que prospera en su camino, es decir, está hablando del malvado, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Y mis hermanos, nuestro silencio debe estar más basado en nuestra búsqueda de santidad que en la búsqueda de vernos bien. A veces hacemos cosas por vernos bien, no porque realmente queremos complacer a Dios, no porque realmente estemos buscando una vida que se alinea a Dios, sino porque queremos vernos bien delante de los hombres, porque queremos cumplir solamente lo que a veces se establece de Dios, que nuestro corazón sea limpio, pero en nuestro afán de hacerlo, caemos en eso, ¿no? No viene como un fruto de parte del Espíritu Santo, no viene como parte de la transformación que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, sino que viene por nuestros propios esfuerzos. Y con esto no estoy diciendo que el comportarnos, el tener ciertas situaciones, yo tenga que aportar a que Dios me bendiga por medio de mis actos. No estoy diciendo que tengo que estar aportando a mi salvación para que Dios me vea bien, ¿sí? La salvación no es por obras. Las obras vienen por medio de esa renovación de mi entendimiento y porque mi corazón ha sido transformado, y es que yo busco entonces la santidad, busco agradar a Dios. No es que yo me busque a mí, no es que yo me agrade a mí mismo y a los hombres, ¿no? Ay, pues sí, le voy a contestar esto ya para que no me esté molestando, ¿no? Sí, ya, para que se sienta bien, ya, sí, ok. Bueno, muchas veces actuamos así, ¿no? Realmente. Y el versículo 3, vamos al versículo 3, que nos dice: ardía mi corazón dentro de mí, mientras meditaba, se encendió el fuego. Entonces dije con mi lengua. Y este versículo nos muestra cómo David, al quedarse callado, dice que su corazón ardía, que se encendió un fuego. Y mientras su corazón reflexionaba, parecía que todo le era más confuso. No estaba viendo como que resultados, ¿no? Es como si estuviera diciendo que mientras más meditaba en su situación, más meditaba en lo que estaba pasando, más él se está exasperando, se está impacientando ante el hecho de quedarse callado y no ver ningún resultado. Y cuando vivimos una situación difícil, o con nuestros familiares o amigos que no son creyentes, ¿cuántas veces no te llegan a decir: uy, pues no, que Dios está de tu lado? ¿No que los cristianos siempre les ayuda a Dios? ¿No es cierto? Y tú callas para no entrar en controversia y haces un esfuerzo por no hablar y decirles que Dios es quien nos da las fuerzas para continuar y que en Él encontramos nuestra confianza. Pero a veces nos enredamos en las palabras con aquella persona que nos está de alguna manera, pues, está tergiversando nuestras palabras, nuestra situación, y nos quedamos como que trabados, ¿no? No hallamos palabras correctas para poder aclarar la situación. Y en ese esfuerzo muchas veces podemos caer en desesperación, podemos comenzar a hablar cosas que no son sabias en los tiempos difíciles. Los impíos las aceptarán, van a aceptar eso que nosotros estamos hablando y las usarán como una justificación de forma pecaminosa para que ellos se sigan conduciendo, para que ellos nos sigan acusando. Y la pregunta es: ¿qué realmente está encendiendo nuestros corazones? ¿La búsqueda sincera de la santidad de Dios en sus términos? ¿O son nuestros esfuerzos por querer agradar a los demás y vernos solamente bien, vernos piadosos, ¿no? No, es que yo sí voy a la iglesia, yo voy a la iglesia y pues ya, gloria a Dios, aleluya, que Dios te bendiga. Esas son a veces nuestras palabras piadosas, ¿no? Pero ¿qué es lo que realmente hay en nuestro corazón? Y David aquí en este versículo parece entender que al no poder refrenar su lengua con sabiduría, se da cuenta que no puede encontrar el favor de Dios por sus propios medios. Y nosotros muchas veces queremos encontrar el favor de Dios
por nuestros propios esfuerzos, porque yo soy muy inteligente, porque yo ya me aprendí la Biblia de memoria, porque yo ya sé qué contestar en tal o cual situación. Y queremos agradar a Dios bajo esos términos, bajo esas cláusulas. Y vemos que Dios ha guardado silencio en medio de los esfuerzos de David. Y la lengua amordazada entonces ha roto sus ataduras. Ya David ya no aguanta, habla. ¿Sí? Así que David no soporta más y su corazón estaba decidido a hablar. Y es lo que vamos a ver en este segundo punto de este mensaje que nos menciona, cómo es que David se percata que el hombre quiere alcanzar las cosas sin Dios. Y esto es mera vanidad, es decir, nada de lo que el hombre haga le es provechoso. El punto 2 se llama David ve la vanidad de la vida. Versículos 4, 5 y 6 dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en su plenitud de su vigor, es un soplo. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y bien, tenemos a David ante esta situación de no poder callar y empeorar su situación. Ahora recurre en oración al Señor. ¿Se fijan? A veces cuando queremos arreglar las cosas por nuestra propia iniciativa, no tomamos a cuenta en Dios. Pero aquí vemos a David, ahora sí, ya que está con el agua hasta acá, ahora sí, se dirige a Dios y es como si estuviera diciendo: no sé qué es lo que está sucediendo, no veo respuestas, lo que estoy haciendo, mis esfuerzos por quedarme callado no están funcionando. Quiere que el Señor le ayude a comprender que sin Él, sin Dios, su vida no es nada. Y David en estos versículos nos deja ver la incapacidad y la superficialidad que puede ser nuestra vida sin estar dependiendo de Dios. David estaba confiando en sus propios medios de comportamiento, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos afanamos nosotros mismos por querer obtener, por medio de nuestras obras, mostrarnos piadosos delante de los hombres y delante de Dios? El asunto es: ¿me estoy dando cuenta de ello? ¿Estoy confiando más en mí mismo que en Dios? ¿Mi paz está realmente en Dios o quiero solucionar los asuntos de mi vida mediante lo que yo creo, mediante lo que yo pienso, mediante mis, no sé, a lo mejor mis técnicas para obtener paz? Tenemos que tener ser bien claros en esta situación. El versículo 4, nos muestra que David, ante el nulo resultado de su esfuerzo, ahora sí considera a Dios. El versículo 4 nos menciona: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Y David aquí empieza a entender cuál es el sentido de la brevedad de la vida. Ahora espera que Dios le dé guía en medio de su situación. Es como si dijera: ¿acaso voy a morir? ¿Acaso esta situación que estoy viviendo no se me va a solucionar? Y como seres humanos sabemos que nosotros somos finitos, ¿sí? Somos finitos y tenemos un principio, un fin, y nuestros días están contados, y el único que realmente sabe los momentos en que nacemos y morimos es Dios. Y muchas veces vivimos afanados, el querer lograr pues cosas que creemos que nos benefician en este plano horizontal. Y nos damos cuenta que obramos muchas veces sin estar considerando a Dios en nuestra vida, y que queremos resultados en base a nuestros propios esfuerzos. Y no sé a ti, pero a mí me hace ver cuán frágil soy sin Dios.
me hace ver que en mis angustias tengo que arrodillarme y saber que ante su presencia podemos tener una verdadera seguridad. Porque muchas veces, como les mencionaba, queremos solucionar las cosas y esa es mi paz, esa es mi solución a mis problemas, pero no considero a Dios en absolutamente nada. Y en el versículo 5, cuando dice que su existencia es como nada delante de Dios y que aún con toda su fuerza que pudiera tener un soplo. Les voy a leer el versículo, dice: tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Y aquí en esta parte de este salmo, David entiende que Dios está presentando una oposición ante sus esfuerzos, que nada de lo que él puede hacer le va a ayudar, que necesita precisamente de Dios. Se da cuenta de su fragilidad. ¿Qué tan frágiles somos nosotros sin la ayuda de Dios? Nuestros esfuerzos por hacer ciertas cosas se vuelven vanos, se vuelven inútiles prácticamente sin la ayuda de Dios. Y pues nosotros podríamos esforzarnos por tener los mejores títulos académicos. Podemos tener maestrías, podemos tener doctorados, construir, no sé, si han visto el rascacielos Mítica. Es impresionante ese edificio, ¿no? Podemos, no sé, también enviar satélites al espacio sideral y conocer, no sé, a lo mejor el 1% de lo que existe. Pero esto no sería si no fuera gracias a Dios. Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos da la gracia para poder hacer estas cosas. Y nada de malo, o sea, como les mencionaba, nada de malo en que nosotros nos esforcemos. Pero ¿de qué sirve muchas veces que nuestras obras sean ostentosas? ¿De qué sirve de que lo que nosotros hacemos sea impactante si nuestra vida, o más bien en nuestra vida, no estamos considerando a Dios? Dice que la vida para Él es un soplo, la vida del hombre es un soplo. ¿Y cómo es un soplo? O sea, soplamos y se pierde el aire, ¿sí? Imagínate, nuestros mejores esfuerzos de Dios para Él son cosas vanas. ¿Podemos entonces ver la inutilidad de nuestros esfuerzos sin Dios? Podemos decir, no, lo que yo hago es mejor que lo que Dios hace. ¿Podemos llegar a decir eso? Entonces podemos ver la vanidad en la que nosotros podríamos estar viviendo, aún diciendo que somos hijos de Dios, ¿sí? La satisfacción inmediata del hombre está en las cosas temporales. Nunca consideramos las espirituales. ¿Por qué? Porque las vemos etéreas, porque las vemos lejanas, porque decimos, uy, de aquí a que venga Cristo, pues no sabemos, nadie sabe, sí tenemos a veces los argumentos, pero ¿cómo es que luce nuestra vida sabiendo estos elementos? De que Cristo viene, de que Cristo es mi consuelo, de que Cristo es el que va a venir y va a venir a juzgar todas las cosas. ¿Sabemos qué nos espera al final de nuestros días? O sea, cuán inútiles somos delante de Dios. Y a veces el hombre o nosotros creemos que somos la gran maravilla, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago el otro? Porque, como les decía, porque construí un rascacielos y uy, me acuerdo de Babel, ¿no? ¿Cómo es que querían hacerse un nombre? Querían hacer ya las cosas bajo sus propios esfuerzos y medios. Ya no consideraron a Dios. Y John Piper dice en uno de sus libros, No desperdicies tu vida, ojalá y lo puedan leer, dice, nos sentimos satisfechos con las personas que nos quieren, o el tener un buen empleo, una buena esposa, un buen esposo, buenos hijos, un plan de jubilación o una muerte rápida y sin sufrimiento. Y esto lo podemos aún tener sin Dios y sentirnos satisfechos. Pero esto sería una tragedia, una vida desperdiciada. Sí podemos ver a qué niveles
podemos hacer las cosas, autosatisfacernos, pero que lejos de Dios no es nada. Es decir, es una vida sin Dios, una vida sin darle la gloria a Él. Y creo que es porque hemos perdido el temor a Dios, hemos perdido el enfoque de vivir centrados en la cruz, tanto que ya es una costumbre que lo vano de la vida a veces lo trasladamos a la cruz, a ese sacrificio. No valoramos, ya no valoramos lo que se hizo en esa cruz y tomamos ese sacrificio como algo tan común y cotidiano que le damos el mismo valor a nuestros esfuerzos mundanos. Ya no nos maravilla el haber sido salvados, ya no nos maravilla que Cristo es nuestro refugio. Al contrario, buscamos medios por el cual nosotros sentirnos bien, sentirnos refugiados en nuestros propios esfuerzos. Y David sigue reflexionando en el versículo 6 que dice: sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Dice prácticamente que la existencia y sus esfuerzos del hombre son vanos. Y hay cierta incertidumbre de qué es lo que respecto a estas riquezas, respecto a lo que el hombre hace, ¿no? ¿Quién de nosotros tiene una seguridad? ¿Qué es lo que va a pasar con lo que ha hecho hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que va a suceder con tu título? ¿Qué es lo que va a suceder con tu cuenta multimillonaria que tienes en el banco? ¿Sabes dónde va a parar? No, ahí donde pensaron, no. Pero vemos la fragilidad entonces del hombre, vemos cuán inútiles son nuestras energías en este mundo, de tal forma que todo lo que nosotros hacemos es vano. Y el hombre muchas veces se afana y todo para Dios le es nada, le es vano, es inútil en comparación con la majestuosidad y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo 16, versículo 26? Dice: pues ¿de qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Pasamos muchas veces demasiado tiempo haciendo cosas para satisfacernos a nosotros mismos. Trabajamos hasta el cansancio para alcanzar afanosamente algo que ni sabremos dónde va a terminar. Y eso que invertimos, nuestras fuerzas, ese afán por conseguir un estatus en el cual queremos muchas veces encontrar identidad, queremos encontrar descanso, queremos encontrar consuelo. Y todo esto no nos acercan a las cosas celestiales ni a las cosas eternas. Nos quedamos en un mero plano horizontal. Y no estoy diciendo con esto que de ninguna manera tenemos que esforzarnos en trabajar. Queremos, no sé, como les decía, queremos unas vacaciones, tenemos que hacer lo propio, ¿no? Para poderlas obtener. No le vamos a decir: Dios, quiero unas vacaciones, y ¡fum! Tenga, mijo, porque es bien piadoso. Requiere un esfuerzo mío, requiere un trabajo, requiero ser diligente, pero necesito estar dependiendo aún de esas cosas, necesito depender de Dios. Y el hombre se tiene que dar cuenta que sin Dios no tiene esperanza, ni oportunidad de que sus mejores sean buenas delante de Dios. Y David puede ver que su manera de estarse esforzando por quedarse callado de su aflicción, eso que le está aquejando, él ve la transitoriedad, perdón, por el trabalenguas, de su vida, perdón. Puede ver la fragilidad entonces. Ahora busca el hecho
de estar tratando de tener esa identidad, esa santidad por medio de depender de Dios, ¿no? Ya no a través de sus propios medios, ya no a través de sus propios esfuerzos. Él está viendo que lo que él está haciendo desde un inicio ya no le está dando resultado. ¿Por qué? Porque está dependiendo más de sus obras. Y podemos ver entonces que el hombre necesita esperanza. Y este tercer punto se llama, David concluye que el hombre necesita esperanza, versículos 7 al 9. Dice, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo. Y aquí David sigue con esta misma idea, sigue reconociendo que en sus propios méritos no estaba surtiendo efecto alguno, no estaba surtiendo el efecto que él estaba esperando. Y ahora entiende cuán frágil e indefenso puede ser la existencia del hombre sin el favor de Dios. Él está reflexionando ahora al ver que pues nada de lo que él se ha propuesto le ha servido. ¿Y cuántas veces sucede que nuestras propias fuerzas se agotan? Que cuando ya nuestros propios recursos ya no están dando el resultado que estábamos esperando. Tristemente, aún como creyentes, recurrimos a Dios como último recurso, ¿sí? Primero hacemos las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestros propios términos, y después recurrimos a Dios. ¿Por qué? Porque decimos, Dios, es que si yo estoy haciendo esto, Dios, es que yo estoy haciendo el otro, ¿por qué no veo tu favor? Porque realmente no hemos puesto a Dios en el lugar que le corresponde. No vemos que nosotros necesitamos de su misericordia, que nos hace ver el error en que nosotros estamos persistiendo. Porque mientras vamos por la vida y estamos funcionando, podemos decir que estamos bien. Están saliendo bien las cosas, pero no buscamos su santidad. Esa es la diferencia. No estamos buscando su santidad. Hacemos las cosas como mejor nos parece. No tememos a Dios. Pensamos que porque venimos a la iglesia los domingos y servimos 3 horas, ya Dios está de nuestro lado. Y más bien vivimos en confort, vivimos en una comodidad, al fin que todo resultado nos está saliendo, ¿no? Como lo hemos planeado muchas veces. Y nos esforzamos, nos cansamos al ir en pos de nuestros satisfactores, y aunque lleguemos a conseguir lo deseado, al final todo eso un día se va a desvanecer cuando el hombre rinda cuentas de su vida. Al final de cuentas, todo eso, todos esos esfuerzos que nosotros hicimos no son nada para Dios, porque quisimos hacerlo a nuestra manera, quisimos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque nuestra piedad que nosotros decimos vivir, o sea, no se alinea a las cosas que Dios nos está pidiendo, ¿no? Muchas veces nos pide obediencia. Sí, me voy a esforzar, ahora sí, ya me voy a portar bien, ya le voy a pedir perdón a mi hermano, ya voy a tratar bien a mis hijos, ahora sí ya voy a asistir al grupo de mujeres y al de hombres, para que Dios me bendiga. No es así. Esa no es la búsqueda verdadera de la piedad en Dios.
Y en los versículos 7 al 11 es como si estuviera diciendo: entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Mi única esperanza está en ti. David está concluyendo de alguna manera que nada en la vida es más importante o confiable a menos de que la esperanza de uno esté asegurada en Dios. ¿Y cuántas veces nos sucede que cuando empezamos a pasar por aflicciones, entonces sí volteamos los ojos a Dios, ¿no? Ahora sí decimos: ¿dónde estás, Dios? Ayúdame, ahora sí te necesito. Dice un hermano, y esto ya también dentro de la familia, dice que ahora sí bajamos a toda la corte celestial, ¿no? En los momentos de aflicción. Ahora sí me acuerdo de Dios, ahora sí ayúdame porque no hallo solución a esto que me está sucediendo. Y no es así. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Llegamos a creer que por nuestra búsqueda de esperanza están las cosas superficiales que nuestro corazón muchas veces llega a creer que son las que nos afianzan a tener paz, a las que nos puedan dar seguridad, las cosas de este mundo, o es realmente en Dios. Más bien debería de ser un renovado compromiso con Dios y su santidad, entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso se nos ha olvidado, porque confiamos más en nuestros esfuerzos que en Dios. Y decir: bueno, sí, pues sí, Dios está conmigo. La misma Biblia dice que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero yo estoy viviendo una vida que verdaderamente no agrada a Dios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estoy dependiendo de lo que yo creo, de mis esfuerzos. Así que David en el versículo 8 suplica que lo libere de sus transgresiones. Versículo 8 dice: mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Y para que esto suceda, para que Dios nos libre de nuestras transgresiones, nosotros necesitamos un corazón arrepentido. El Salmo 51:1, versículos hasta el 4, nos mencionan: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y acontece que queremos vivir muchas veces sin el dolor que provoca el sufrimiento del pecado. Entonces tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir que nos limpie de nuestra maldad. Tenemos que confiar que Cristo es el único camino a una vida de verdadera transformación, a una vida de verdadera dependencia a Él, y que en Él hay pues esa nueva vida, ¿no? Él es el único camino por el cual podemos llegar al Padre. Amén. Y el versículo 9 nos menciona: mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Y otra vez vemos a David, nuevamente vemos a David que se calla, que se ha quedado, dice ahora, se ha quedado mudo. Me llama mucho la atención cómo es que el versículo 1 inicia con que David está intentando guardar su boca, que ese intento por quedarse callado. Y en este versículo 9 también vemos nuevamente que calla, pero ahora está callando porque entiende que Dios es el que tiene misericordia del hombre, que es Dios quien tiene el control de la vida del hombre y Él es el que le da esperanza. Y la pregunta es: ¿dónde está tu esperanza? ¿En tus esfuerzos? ¿En tu cuenta de ahorros? ¿En lo que te deposita el gobierno?
en tus títulos. Nuestra esperanza debe de estar en la persona de Cristo. Él está en aquel que puede librarnos de nuestro pecado y que nos puede redimir para gloria de su nombre. Y los versículos 10 y 11 nos dicen que su sufrimiento está siendo permitido por Dios y que está pereciendo a causa de su trato. Y aquí que hay niños, el día de hoy no sabía que iba a haber niños, pero prácticamente nos está hablando, se los voy a leer. Dice: quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigos reprendes al hombre por su iniquidad, como la polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente todo hombre es solo un soplo. Y aquí esta parte acerca de los castigos, de la disciplina. Cuando escuchas el llanto de un niño, cuando los padres lo corrigen, ¿acaso la corrección que recibe es para destruirlos o para amarlos? ¿Pero por qué llora? Porque le duele. Le está doliendo esa corrección, le está doliendo esa sanción que le están poniendo sus papás. ¿O creen que le es agradable a un niño ser reprendido? Para nada, por eso llora, ¿no? Porque en primera es pues atrapado en su falta y segunda pues no le gusta ser corregido, ¿no? ¿A quién de nosotros nos gusta la corrección? A nadie nos gusta. No, debería de ser agradable, deberíamos de agradecer a Dios porque Él tiene misericordia de nuestras vidas a través de ese medio. Pero no, a veces nuestro sufrimiento y esa reprensión pues nos duele. La corrección, como bien estamos diciendo, no es un castigo en sí. Podría volverse un castigo. Pero quien lo recibe así lo siente, ¿no? Lo siente como algo injusto, lo siente como algo que no debería de estarle sucediendo a su vida. Como les decía, a un niño realmente no le gusta ser reprendido, ¿no? No le gusta decirle, es que tú estás haciendo esto por esto y por esto y por esto. Y muchas veces la experiencia de la disciplina parecería un azote. Más se parecería a eso, ¿no? Algo que duele, algo que está llegando a nuestra alma. Pero para el Padre, es una medida de amor. La disciplina para el Padre es una medida de amor, ¿no? Y si nosotros no lo estamos viendo de esa manera, es que realmente a lo mejor no conocemos a Dios. No conocemos a Dios en esa forma en la cual nos corrige y que lo hace precisamente porque nos ama. Si nosotros vemos entonces el castigo más como algo injusto, como algo que no debería de vivir, o más bien de pasar mi vida, entonces no conozco a Dios. Y sabes, Dios guarda silencio por nuestra terquedad, por nuestro pecado. Sabe que nosotros sin Él somos incapaces de hacer lo bueno. Sabe Dios que nosotros somos incapaces de hacer. Aquí quien diga, yo soy bueno, está injuriando a Dios. Es como decir, yo no peco. ¿Quién de aquí peca? ¿Y qué dice? Que el que dice que no peca, ¿qué es? Es un mentiroso. Así que no podemos decir nosotros, no, yo y Dios, estamos súper bien. Dios me bendice, Dios me prospera, Dios me consuela. No es cierto. Nosotros somos incapaces de hacer lo bueno. Podemos nosotros estar diciendo, a lo mejor, no, es que pues yo predico, yo transmito súper bien el evangelio, yo sirvo cada 8 días, yo hago y deshago, yo subo y yo bajo. Pero realmente estoy confiando o estoy descansando en Dios. Si no, el día en que yo sea llamado delante de su presencia, Él me va a decir, aléjate de mí,
eso que haces o que has hecho o que hiciste no me es agradable. Eres un hacedor de maldad. Y nosotros entonces confiamos en nuestra propia sabiduría, confiamos en nuestras riquezas, confiamos en nuestros propios medios para ser justos. Y Dios toma eso y lo consume y lo destruye. Usa su vara para corregirnos de tal forma que entendamos que lo que necesitamos es la justicia y la misericordia de Dios. Amén. Y esto lo vamos a ver en el punto 4, el próximo punto, que dice: David clama por misericordia. Versículos 12 y 13. Estos versículos dice: escucha mi oración, oh Señor, y presta oído a mi clamor. No guardes silencio ante mis lágrimas, porque extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada, para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya no exista más. Ahora vemos a David clamando por misericordia. Dice: Señor, escucha mi oración, presta oído a mi clamor. Quiere saberse escuchado por Dios y saber que cuando Dios lo libre de su aflicción, Él se va a alegrar antes de que deje existir. Y como sabemos, muchos de los salmos de lamento son eso, son salmos donde existe un clamor, donde hay un sufrimiento, donde el corazón del salmista se vuelve en una oración suplicante a Dios. Busca su rostro, busca de su misericordia, busca de su santidad. Y David reconoce que Dios se ha apartado de él, que ha sido hostil ante la situación y cómo es que quiso resolverla. Dios ha sido hostil ante David porque ha querido solucionar las cosas a su modo. Y así nosotros, cuando nosotros actuamos por nuestra propia iniciativa, vamos a llamarlo así, cuando no consideramos a Dios, Dios ve esos esfuerzos inútiles porque no estamos reposando en Él, no estamos reposando en su misericordia, no estamos reposando ni buscando de su sabiduría. Y David entiende que alejado de Dios es como un extranjero, sin sentido de pertenencia, porque entiende que sus antepasados ya no están por lo efímero de la vida. Y esto es una señal que Dios nos enseña que es más importante que las cosas que nosotros podamos acumular a lo largo de nuestra existencia. Y al igual que David, todos somos pecadores entonces. Y ante nuestro pecado, Dios puede guardar silencio. Ante nuestros esfuerzos, Dios calla. Es hostil ante nuestra maldad. No consideramos la fragilidad en la cual nosotros somos, ¿no? A veces nos sentimos, porque tengo mucho vigor, puedo hacer muchas cosas. Sí, al final de nuestros días, ¿eso de qué va a valer? Y no hallamos muchas respuestas porque confiamos en lo vano de este mundo. Así que todos necesitamos de la misericordia ante esta oposición. Y esto me hace reflexionar en las palabras del Salmo 22, versículo 1 y 2. Si quieren acompañarme ahí. Bueno, ya se lo saben de memoria, ¿no? Sí se lo saben de memoria, ¿no? Bueno, el chiste no es de que nos lo sepamos de memoria, porque podemos aprendernos la palabra de memoria, pero no estarla viviendo. Dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿no? Así es que a lo mejor hasta se sabe mejor la Biblia que tú y que yo. Dice Salmo 21, versículo 1 y 2. Dice: Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes,
y de noche, pero no hay para mí reposo. Y aquí pues nos está hablando acerca de que Cristo experimentó ese abandono, esa angustia y el silencio de Dios cuando Él estaba en la cruz. Él estuvo expuesto a la burla de los malvados, ¿sí? Cristo fue desamparado por Dios por amor al pecador. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos por amor a nosotros. Y necesitamos entender que Dios es hostil ante nuestro pecado. El pecado nos separa de su presencia porque somos enemigos al rechazarlo y no creer que le necesitamos porque confiamos y decidimos vivir a nuestra manera. Y a diferencia que David quiso callar y ser justo, aquel que es verdaderamente justo, Cristo decidió callar. Y no porque no quisiera hablar, porque él pudiera haberse defendido cuando estaba en ese proceso de acusación, cuando fue apresado, sino más bien porque convenía que él callara. Convenía que él callara, ya que de hacerlo, él lo que va a hacer es emitir un juicio en el cual todos somos declarados culpables. Él cayó para recibir el castigo. Él cayó recibiendo el oprobio. Toda vergüenza, experimentando la separación de su Padre para pagar la deuda y entregarse a sí mismo en sacrificio voluntario por nuestro pecado, haciéndolo por amor al injusto que somos tú y yo, y cumplir con la deuda que demanda por nuestros pecados. Entonces nosotros necesitamos de esperanza, pues la vida, como dice David, es un soplo. Es frágil. Y la única forma de tener esa esperanza es a través de la vida justa de Cristo, porque Él es el único que ha vivido la vida perfecta, sin mancha, sin nada que le acuse, y que cumplió con la voluntad que agradó a su Padre. Esa obra es la que realmente agradó al Padre. Su obediencia incondicional. Y esto pues se va a lograr solamente mediante la fe. No se va a lograr mediante mis esfuerzos. No es de que hoy amanecí bien espiritual y hoy decidí ser cristiano. Hoy decidí obedecer a Dios. Esto no se va a lograr, se logra mediante la fe, mediante el arrepentimiento de nuestra vana manera de vivir, mediante el arrepentimiento de nuestra autosuficiencia con la que todo el tiempo nos hemos venido manejando. Y tenemos que arrepentirnos porque la vida es vana, es efímera. No sabemos en qué momento Dios nos llame a su presencia y estar delante de Él y Él poder emitir un juicio. Ven delante de mi presencia, o que nosotros seamos rechazados. A un lado de mí, hacedor de maldad, para ti está destinado el lago de fuego. Y el arrepentimiento es necesario, que nosotros nos veamos tal y como nos presentamos a veces delante de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, bueno, el día de hoy te está pidiendo que te arrepientas, porque no sabes cuándo Dios va a llamarte a rendir cuentas. Te tienes que arrepentir para que tu alma sea librada del fuego eterno. Y solamente por esto, solamente por creer en la muerte de su Hijo en la cruz, de que Él fue sepultado, de que Él resucitó, es que nosotros vamos a tener esa salvación y ese descanso. Y solo así nosotros vamos a poder decir como David: escucha mi oración, presta oído a mi clamor, aparta de mí tu mirada para poderme alegrar. Y entonces es cuando nosotros vamos a poder vivir en base a su misericordia y poder experimentar su cuidado. De otra forma, nosotros vamos a estar
pues experimentando, pues sí, un bienestar, un cuidado, pero en base a lo que nosotros hacemos. Y bueno, Él promete que todo aquel que pone su confianza en Cristo y se arrepiente, no lo va a abandonar, que le va a dar de su espíritu, de su palabra y de su iglesia. Y ahora sí, todo hombre que ha puesto su esperanza en Cristo podrá sentir ese consuelo. Va a poder sentir o a experimentar el perdón de sus pecados y el alivio en su aflicción y la promesa de vida eterna si es que ya hemos confiado en Él. Y ahora sí, andar en obras agradables a Dios, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya no son mis esfuerzos, ya no son lo que yo puedo crear en base a lo que creo que me beneficia, ya no es en base, y como les digo, sí, nada de malo en que nosotros planeemos nuestra vida, pero tenemos que estar dependiendo absolutamente de Dios. De otra manera, Dios ve esos esfuerzos inútiles. Él va a callar. Él va a callar, va a enmudecer y nos va a dejar, y va a venir la reprensión de parte de Él. Va a venir el castigo, si quieres verlo así. Y nosotros tenemos entonces que depender absolutamente de Él, no en nuestras fuerzas, no por nuestras obras, dice la palabra, para que nadie se pueda gloriar, para que nadie pueda decir, es que yo por mis propios medios, es que yo soy santo. No son mis propios medios por el cual yo puedo sortear las aflicciones de la vida. No son mis esfuerzos por los cuales el día de hoy, como les decía, yo el día de hoy amanecí y sí voy a querer obedecer a Dios y obtener su favor. No es así, es mediante la misericordia de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra del día de hoy y donde nos haces ver que nuestros mejores esfuerzos por querer agradarte nos convierte pues en meros religiosos, Señor, queriendo alcanzar tu favor, y nos damos cuenta de lo lejos que estamos por obtenerlo, y tú eres hostil ante eso. Señor, perdónanos por creer que es por medio de nuestras obras que podemos hacer que voltees a vernos y obtener de tu misericordia. Gracias, porque la única forma de obtener tu favor es cuando somos humildes de corazón y nos humillamos pidiendo tu perdón, pues nuestro pecado es el que nos aleja de tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Señor, y por creer en aquel que se humilló hasta lo sumo y vino a servir al hombre con el propósito de que Él sea nuestra principal búsqueda de santidad, que Él sea nuestra esperanza y que sea nuestro consuelo en la aflicción, y que podamos ir a ti confiadamente porque nos escuchas cuando nuestro corazón se alinea al tuyo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.